¿Se nos escucha bien? Sí, perfecto. Hola, buenas tardes, Iván. Buenas tardes, Miriam. Me alegro mucho de verte. Igualmente. Bueno, hemos dejado unos minutitos de cortesía para que se uniese el resto de los asistentes a esta masterclass en UNIE. Y ahora que ya somos unos poquitos más, aunque, bueno, a lo largo de la sesión se irá uniendo más personas y en todo caso sabéis que siempre vais a poder ver la sesión grabada en el futuro, así que vamos a dar comienzo a la masterclass de hoy. Lo primero de todo es agradecer a los asistentes, tanto a la gente que nos está viendo en España, como nos consta que había muchos interesados en Latinoamérica. Así que, bueno, a estas alturas del año, ya cuando estamos todos súper cansados, es de agradecer que os hayáis conectado para escucharnos un ratito, tanto a mí como a Iván. Ahora paso a hacer las presentaciones. Yo soy Miriam Martínez, soy profesora de Derecho Mercantil aquí en la Universidad Internacional de la Empresa, en Unión Universidad, y doctora especialista en propiedad industrial y competencia, y además soy actualmente la directora de calidad de la universidad. Y esta tarde me hace muchísima ilusión, él lo sabe, que me hace muchísima ilusión estar con Iván Sempere, porque además de un grandísimo profesional, reconocidísimo en el ámbito de la propiedad industrial, es un grandísimo amigo. O sea que me apetece mucho y me hace especial ilusión compartir este ratito de esta tarde con él. Iván es licenciado, obviamente, y doctor en propiedad industrial por la Universidad de Alicante. Podría estar toda la tarde resumiendo su currículum porque ha sido y es profesor en muchísimos másters y estudios relacionados con propiedad industrial y sobre todo es abogado en ejercicio, tiene su propia firma, Padima. Como socio fundador y co-CEO de Padima, lleva más de 25 años dando guerra en el mundo de la propiedad industrial. Y recientemente ha entrado en ese selecto club de los Board of Directors de INTA. O sea que, Iván, desde aquí felicitarte también porque eres el único español dentro de ese grupo. O sea que no es menor para nada. Muchas gracias, Miriam. Muchas gracias. Y bueno, el interés de que sobre todo Iván esta tarde esté aquí es porque el tema que vamos a tratar en esta masterclass, como sabéis, está relacionado con las actividades que desarrollamos dentro de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Relaciones Internacionales de la Universidad y dentro del máster de Propiedad Intelectual, Competencia e Innovación Empresarial que también tenemos dentro de la facultad, y es un tema absolutamente en boga, en auge, un tema bueno, del que todo el mundo habla, como es cuál es el impacto que está teniendo la inteligencia artificial dentro del sector de la propiedad intelectual en este caso. Es verdad que podríamos hablar casi de cuál es el impacto de la inteligencia artificial en casi cualquier cosa, ¿no? de nuestra vida, porque de repente hemos empezado a hablar de inteligencia artificial y parece que no se habla de otra cosa. Yo a veces he hecho la vista atrás y me acuerdo de cuando se hablaba del metaverso y eso que fue antes de ayer, parece que ya se ha quedado totalmente en el limbo, ¿no? Y a pesar de que podríamos hablar de prácticamente cualquier cosa relacionada con la inteligencia artificial, pues hemos escogido especialmente la propiedad intelectual porque tiene muchísimas incidencias que vamos a tratar de comentar esta tarde a lo largo de estos minutos que va a durar esta sesión. Yo, Iván, por darte la palabra y lanzarte, creo que el primer desafío que tenemos ahora mismo, de cómo se está presentando todos
bueno, todos los condicionantes o todos los problemas que jurídicamente haya que resolver en este ámbito. Quizás el primero de ellos es plantearnos qué es la propiedad intelectual en este momento y por qué sigue siendo tan importante a efectos sociales proteger eso que hasta ahora conocíamos como propiedad intelectual. No sé qué piensas. Sí, gracias, Miriam. Bueno, antes que nada quiero agradecerte a ti y a la UNIE la invitación y también, por supuesto, me uno a tu agradecimiento hacia todas las personas que están atendiendo este ratito con nosotros. Ciertamente, como decías, pues bueno, aquí en este lado ya es por la tarde, es verano, se hace complicado y por tanto pues tiene doble valor esa asistencia que agradecemos profundamente, ¿no? Y a los que están en el otro lado, pues por la mañana, pues también encantado de saludarles. Y empezando por lo que comentas, creo que sí que hay que hacer una aclaración terminológica, ¿no? Y fundamentalmente cuando hablamos con gente de diferentes territorios. Tú has hablado en la introducción de propiedad industrial, también ahora de propiedad intelectual, y aunque es algo muy esencial, sí que conviene aclarar que probablemente esa diferenciación sea una diferenciación mucho más local española que global, ¿no? Cuando hablamos aquí en España de propiedad industrial nos estamos refiriendo fundamentalmente a los derechos de marcas, de patentes, modelos de utilidad, denominaciones de origen y temas diseño industrial más tradicionales y probablemente cuando hablamos de propiedad intelectual nos estamos refiriendo más a lo que se conoce como el copyright, derechos de autor. Sin embargo, a nivel global, y creo que en esta sesión nos vamos a referir indistintamente a propiedad intelectual abrazando todos esos derechos, ¿no? Y al final son derechos de exclusiva, son derechos de monopolio que se crean como una excepción a la libre competencia y desde el punto de vista, sin querer meter mucho rollo de derecho mercantil, desde el punto de vista del derecho mercantil y de la sistemática de la propiedad intelectual dentro del derecho mercantil, pues bueno, se crean esas excepciones a la libre competencia con una finalidad. Y fundamentalmente va a ser una finalidad de fomentar la innovación, de fomentar la creatividad, de fomentar la cultura. Al final es un premio que se da a la creatividad, un premio a la creación para precisamente fomentarla. Probablemente los signos distintivos, lo que son las marcas, tenga otro tipo de finalidad, más de ordenar el mercado, más de un orden concurrencial y la otra parte, los derechos más materiales de patentes, diseños y tal, pues tenga esa voluntad de fomentar la innovación. Entonces, a tu pregunta, ¿por qué es tan importante para la sociedad? Pues claro, porque tiene una relación súper estrecha con la creatividad. Es decir, al final, aquellos territorios o aquellos sistemas que protegen la propiedad intelectual son sistemas donde la gente con buenas ideas quiere estar, donde las empresas que apuestan por la innovación y por generar resultados nuevos y nuevas soluciones quieren estar. Por tanto, hay una relación directa entre territorios que tienen buenas leyes de propiedad intelectual y protegen la creatividad y el talento y la inversión. Entonces, claro, cualquier estrategia de innovación en un territorio o en una empresa requiere de los derechos de propiedad intelectual, de la gestión de los derechos de propiedad intelectual. Por eso, probablemente es tan importante la propiedad intelectual para el desarrollo de la sociedad y el desarrollo de la humanidad. Porque si al final se trata de proteger e incentivar la creatividad y lo que nos mueve el mundo, aparte del amor, es la creatividad, pues ir solucionando y aportando nuevas soluciones, pues lógicamente es súper importante, vamos, yo lo veo algo fundamental. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, bueno, porque nos dedicamos a esto, entre otras cosas, entonces tenemos que verlo así. Lo que pasa que yo creo, y no sé qué piensas tú, que la irrupción de la inteligencia artificial está poniendo en algunos casos, no sé si decir en riesgo o estrujando los límites de la creatividad y cómo la legislación actualmente en la protección de todos esos derechos de propiedad industrial o intelectual está regulando la protección de esos derechos. Yo creo que este nuevo
paradigma que estamos viviendo con la inteligencia artificial, pues que nos va a obligar a perfilar los derechos de propiedad intelectual en sentido amplio desde otro punto de vista. Por ejemplo, ¿no? Que quizás es el ejemplo que me viene a la mente, y a lo mejor que sea muy gráfico para que nos entiendan desde casa. Los derechos de autor. La ley española de propiedad intelectual dice que se va a reconocer como obra una creación original, literaria, artística o científica, y reconoce como autor de esa obra, siempre que se cumplan unos requisitos, ¿no? Se exprese en un soporte tangible o intangible, se reconoce como autor en principio una persona natural. En algunos casos puede ser una persona jurídica también, pero exige la existencia de una persona física. O sea, dice la doctrina que la creación esté realizada a través de la mente humana. Claro, una máquina, la inteligencia artificial, no entra dentro del concepto, por ejemplo, de propiedad intelectual, de protección de derechos de autor que ahora mismo tenemos recogido en nuestra legislación. Entonces, ¿va a cambiar? ¿Crees que va a cambiar la conceptualización de estos derechos de propiedad intelectual, el diseño, la aplicación de esos derechos, la irrupción de la inteligencia artificial? Yo definitivamente creo que sí. Estoy contigo y coincido con la reflexión que has efectuado. Yo creo que, a ver, si decimos que los derechos de propiedad intelectual se fundamentan y nacen para fomentar la creatividad en general, pues lógicamente si la creatividad humana evoluciona porque tenemos que integrar la inteligencia artificial en nuestros procesos creativos, pues lo lógico es pensar que también los derechos de propiedad intelectual que protegen o que incentivan esa creatividad o esa innovación deben cambiar. Al final, las herramientas de inteligencia artificial generativa que integramos en nuestros procesos, lo que hacen es cambiar el proceso de creatividad humana y, por tanto, los derechos que incentivan esa creatividad también deberían evolucionar. Lo que no sé y lo que no me atrevo a vaticinar es si bastará con una evolución de los derechos existentes o si hay que crear unos nuevos derechos o unos nuevos títulos de propiedad intelectual. Pero efectivamente, eso que comentas acerca de los derechos de autor, los fundamentos de derechos de autor y la formulación de esos derechos como derechos de la personalidad, y por tanto es que el mismo contenido de los derechos de autor tiene una parte de derechos morales, y probablemente por eso también todas las legislaciones, no solamente en el ámbito de los derechos de autor, sino en las patentes y otros títulos como los diseños, luego nos podemos referir más en detalle a eso, pues también siempre hablan de personas, ¿no? Y de que son personas las que tienen que ser los titulares de esos derechos de explotación, ¿no? O sea, el sistema está conceptualizado de esa manera. Yo no lo sé si es el mejor. Sí sé que ha funcionado, o sí que podemos objetivamente analizar que ha funcionado durante muchos años, desde la creación de la imprenta con los derechos de autor hasta todo el desarrollo de los derechos de propiedad industrial, fundamentalmente con la revolución industrial, ¿no? Y la producción en masa, ya más el derecho de patentes, el derecho de marcas, de hecho el diseño industrial, ¿no? Que es la principal forma de innovación que tiene la industria, ¿no? Me da igual que sea el calzado, el textil, el mueble, al final generar nuevas formas para productos que ya existen es la principal forma de innovación, ¿no? En la industria. Entonces, todo eso ha tenido un desarrollo objetivamente evidente y positivo para la sociedad. ¿Qué va a pasar ahora? Pues no lo sé, pero probablemente sí que habrá que evolucionar los derechos y luego nos podemos referir a esto, pero ya hay
una evolución en la posición de las oficinas de registro, de la Oficina Europea de Patentes, de la US Copyright Office, en la que al principio la respuesta era muy negativa a dar cualquier tipo de derecho en exclusiva sobre cualquier cosa generada con inteligencia artificial, cualquier producto consecuencia de la inteligencia artificial generativa, y ahora pues ya empezamos a ver ejemplos en los que te dicen, no, oiga, sí, pues probablemente la reordenación o el diseño en la configuración de estos elementos que sí aceptamos que han sido generados por IA, sí que pueda tener derechos de autor, ¿no? Bueno, pues igual que en determinadas épocas hemos utilizado herramientas para fabricar cosas, pues esta será una herramienta que obviamente ya está más que presente en todo lo que usamos, o en prácticamente todo lo que usamos diariamente. No te digo nada, un smartphone, redes sociales, X o Y, o las búsquedas que hacemos en Google con cualquier herramienta de inteligencia artificial, o no en Google, pero que sí que utiliza herramientas de búsqueda como Google, ChatGPT o cualquier otra herramienta de IA, y es que al final es un hecho, o sea, eso es incontestable, o sea, eso que ha venido para quedarse es incontestable, y por tanto sí que impactará en la configuración y en el diseño de los derechos de IP, pero no sé en qué medida, ni cómo, ni a qué velocidad. Sí que es verdad que el Bueno, derecho no es verdad, Miriam, que va detrás de la realidad, sí, ¿no? siempre dicen que el derecho siempre va un paso por detrás. Bueno, al final una de las finalidades del derecho es responder a las necesidades sociales. Tiene que generarse una necesidad social para que el derecho entre a regular esa situación. Yo has comentado una cosa que me parece fundamental en este caso, que es la diferencia en estos derechos de exclusiva de el derecho moral, que es inherente al autor, es como la sombra que sigue al autor, y los derechos patrimoniales, que esos son se pueden ceder y se pueden explotar por terceros sin problema. De hecho, el derecho moral por excelencia es el de paternidad de la obra, que se acompaña siempre al autor, vaya donde vaya, y bueno, con la inteligencia artificial se plantea precisamente un problema en ese sentido, que es, ¿puede ser la inteligencia artificial titular de derechos de propiedad intelectual? Pues por lo que decíamos antes, ¿no? Al final la configuración actual de cómo se regulan estas figuras está pensando en personas físicas o en algunos casos en jurídicas, pero ¿puede ser la inteligencia artificial titular de estos derechos? Yo, preparando esta masterclass, me acordé de una noticia que salió en el periódico hace unos años, que fue en un certamen de fotografía internacional, Sony, que se presentó un fotógrafo alemán y ganó con la fotografía. Y una vez que había recibido el galardón, dijo que la fotografía había sido creada con inteligencia artificial, y él declaraba que había presentado la fotografía al certamen para hacer pensar a los miembros del certamen de si esa fotografía que había presentado se le podría atribuir como autoría, o si al ser una fotografía generada por inteligencia artificial no cabía y por lo tanto no era merecedor del galardón, ¿no? Curiosísimo, o sea, me acordé de esa noticia, y es verdad que es un problema real. Podemos atribuir esa autoría a algo generado a través de inteligencia artificial. Pues en principio la respuesta de las oficinas está siendo generalmente negativa. Otra cosa es si se pueden registrar obras que han sido generadas por inteligencia artificial con ayuda de inteligencia artificial, que hay un matiz, ¿no? Que luego hablamos de eso. Así o sea, es que hay dos cuestiones. Una es, ¿podemos registrar o ganar derechos sobre obras generadas por inteligencia artificial? Eso es una cuestión, ¿no? Que es lo que hemos estado comentando. Y otra cuestión es, ¿puede la inteligencia artificial ser titular
de derechos de propiedad intelectual, que son cosas distintas. Pues empezando por esto último, ¿no? Y tú ponías el ejemplo bueno, el ejemplo que has traído, que es de una persona que se presenta a un certamen aportando una fotografía que ha sido generada por IA, ¿no? Pero que en teoría la gente puede llegar a pensar que esa persona que aporta esa fotografía es el titular de esos derechos porque es quien ha hecho el clic en la fotografía y todos sabemos que los derechos de autor se adquieren con la creación de la obra, en el caso de las fotografías, quien hace el clic, ¿no? Bien, yo recuerdo otra historia todavía más antigua, cuando ni siquiera hablábamos de la inteligencia artificial, que es aquella famosa fotografía que fue hecha por un mono, por un simio, Sí. que también se discutió si podía haber derechos de autor o no. Y precisamente las conclusiones fueron las mismas. Es decir, al final hay una parte de derechos morales que tienen que ver, como tú muy bien has dicho, con los derechos de la paternidad o maternidad, vamos a decir ahora ya, de la obra. Y claro, eso tiene que ver es un derecho de la personalidad, en algunos lugares tratado como un derecho fundamental. Incluso es que los derechos de autor están en la Declaración de Derechos Humanos como el derecho a la creación, ¿no? Y nuestra Constitución también lo recoge y tal, ¿no? Entonces, en principio la respuesta es, mira, no, o sea, un mono es una cosa a efectos legales y la inteligencia, una herramienta de IA también es una cosa, por tanto, no puede ser titulares de derechos. Bien, eso sería así, incluso por cuestiones que tú has mencionado también antes, Miriam. La propia legislación de propiedad industrial reconoce o se refiere, o de propiedad intelectual, constantemente a las personas, ¿no? El convenio de patente europea habla de que el inventor tiene que ser una persona. Eso se refiere al inventor, la designación del inventor, el derecho a la patente es del inventor y todo el rato se refiere a personas. Incluso en la Oficina Europea de Patentes se presentó ya en 2019 una patente designando a Davus como inventor, que era una herramienta de IA, y la oficina lo rechazó, era como un coinventor, ¿no? Lo rechazó, ¿no? Hay decisiones de la US Copyright Office, también de la Oficina Europea, Americana de Patentes, y al final todas coinciden, todas esas decisiones, en que una herramienta de inteligencia artificial no puede ser titular de derechos. Nuestra legislación de diseño también habla de persona, se habla de causaviente, entonces todo lleva a pensar que esos derechos solo pueden existir en sede personal, en las sedes de las personas, ¿no? Incluso el derecho a ser mencionado como autor, se me ocurre, en el ámbito del diseño, ¿no? Entonces, esa cuestión parece ser bastante clara. Otra cuestión distinta es, ¿se pueden registrar obras generadas por inteligencia artificial? Y aquí la cosa está menos clara, porque claro, mira, hay un informe de la EWIPO sobre la relación entre los derechos de autor. El informe es sobre la inteligencia artificial generativa desde la perspectiva de los derechos de autor. Es muy reciente, es de hace apenas. El del Parlamento Europeo, el de junio, ¿puede ser? Hay un No, es de la informe del EWIPO. Parlamento de la UIPO, pues hay uno muy similar Del del Parlamento. Parlamento Europeo también, sí. Sí, ese es súper reciente y que habla del tema del opt-out y tal, y que podría ser Sí, un registro administrado por EWIPO y tal. Bueno, pero este de la EWIPO lo que viene a decir es, oye, normalmente vamos a decir que no a la protección de obras generadas exclusivamente por una herramienta de inteligencia artificial, pero se puede decir que sí a la protección de obras generadas con asistencia o con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial. Entonces, claro, ya encontramos decisiones así. Por ejemplo, en la US Copyright Office ya en enero del 24 ya hubo una decisión favorable a lo que era la orientación, selección y disposición de un texto generado por IA, ¿no? Se le otorgó a una señora, ese es derecho de autor, no al texto per se, pero sí a la ordenación de ese texto. Y recientemente, en enero del 25, también la US Copyright Office concedió a Jersey
unos derechos de autor sobre una obra que era The Simple Piece of American Cheese, que es una ordenación, una relación, selección y disposición de elementos de unas imágenes, y también le dio derechos de autor sobre eso. Es decir, y esas imágenes en concreto habían sido generadas por IA, pero la ordenación, selección y el collage que hizo, a eso sí que se le reconocía una especie de Bueno, puede derechos. ser como una especie, un tratamiento, una especie de una obra derivada, y donde interviene el autor realmente es en la reordenación de esos elementos que ha generado a través de IA, ¿no? Claro, Podría... claro, es que muchas veces cuando hablamos de derechos de autor estamos pensando en obras de arte, pero hay derechos de autor mucho más aburridos y que tampoco Sí, generan tanta creatividad ni tanta originalidad, ¿no? Ni cosas tan bonitas como las bases de datos o el software, sí, por ejemplo. o el Entonces, software, claro, hay por que ejemplo. flexibilizar un poquito la posición sobre eso, pero vamos, generalmente yo creo que por ahí van los tiros. ¿Eh? Mm. De hecho, uno de los puntos de fricción que hay en este ámbito es precisamente, aparte de que lo que se genere pueda ser o no susceptible de protegerse por propiedad intelectual, es un análisis previo, y es que la IA genera contenido usando contenido que a su vez puede estar protegido por derechos de propiedad intelectual. Entonces, ahí en yo he estado revisando el borrador de informe del Parlamento Europeo que te comentaba, es de junio de este año, del 25, donde precisamente el Parlamento Europeo ya abogaba porque ese era uno de los problemas fundamentales que se estaban dando ahora, ¿no? Porque, claro, la IA generativa no discrimina, utiliza todo lo que encuentra a su alcance, y a su vez ese contenido puede estar protegido por derechos de propiedad intelectual. Y entonces, bueno, una de las conclusiones de ese informe decía, bueno, una de las conclusiones era saber si se necesitaba una legislación más estandarizada, por ejemplo, a nivel europeo, que estableciese algún tipo de licencia digital para salvaguardar los derechos de esos autores que se estaban viendo afectados por el uso de la IA generativa sin ningún tipo de control. No sé si ves algún otro punto de fricción, algún otro conflicto jurídico en este punto. Sí, hay otros conflictos, pero este que tú comentas, yo creo que es uno de los fundamentales o el que alberga gran parte del problema. Y me quiero referir a problema como aplicación y desarrollo global o uniforme de la inteligencia artificial. Es decir, al final, aquí hay una cuestión también de geopolítica. Hay territorios que la liberan completamente y territorios que la restringen. Sin duda, yo no quiero meterme en juzgar qué es lo mejor o qué es lo que mejor va a funcionar para la sociedad dentro de unos años, porque ya se verá. Pero lo que sí que se está viendo es que, por ejemplo, en territorios como Japón, donde ha habido una liberalización total y absoluta, es decir, prácticamente no hay normas, lo que sí que hay es un hecho, es que, por ejemplo, ha acabado con industrias como la del anime, ¿no? O sea, ha acabado con industrias que eran muy importantes para la identidad cultural de un pueblo, ¿no? O sea, bueno, y los autores que se dedicaban a esa industria eran considerados poco menos que héroes nacionales, y ahora prácticamente pues ha desaparecido. O sea, el impacto está ahí y es real. Probablemente del lado de Estados Unidos pues también, porque gran parte de las empresas de inteligencia artificial son americanas o chinas, pues les interese una liberalización, ¿no? de esa tecnología, y aquí estamos los europeos, que probablemente somos siempre los primeros en legislar y los primeros en poner puertas al campo, que yo no digo que no haya que ponerlas, sobre todo en determinados límites o determinadas cuestiones, ¿no? Luego podemos referirnos a este mare magnum legislativo brevemente para ver cómo está el Sí. mapa sobre eso, pero al final yo creo que los derechos de autor
y esa directiva del mercado único digital que ya nos hablaba del tema del opt-out, ¿no? Y de que un autor puede exceptuar el hecho de que puedan usar su obra como parte o como dato para poder desarrollar o generar nuevos contenidos, ¿no? Inteligencia artificial generativa. Esa reserva expresa que, bueno, hay sistemas para hacerlo, ¿no? Desde los avisos legales hasta el tema que es del ROP TXT y tal y cual, está siendo un problema de aplicación tremendo porque la gente no sabe cómo aplicarlo. Y es muy difícil que en los scrapping, en los procesos esos, las herramientas de inteligencia artificial dejen de chupar determinados datos y cómo haces esa excepción, ¿no? Precisamente ese informe que tú dices, que mencionas, de la Unión Europea, que es de nada, que es de hace unos Nada, días. 27 de junio, creo recordar, lo tengo por aquí, sí. Desde hace 2 o 3 días, todavía no está, en fin, no está Es un aprobado. borrador, de hecho, o sea, era una versión preliminar todavía, sí. Exacto. Ahí habla precisamente de eso y una de las soluciones que quiere es que sea la EWIPO quien se Sí, encargue de registrar esos opt-outs, ¿no? Que sea un registro centralizado. Bueno, yo no lo sé si eso puede ser o no, o cómo se llevaría a cabo, pero desde luego eso es un problema a resolver y es un problema de gestión en el desarrollo de una herramienta de inteligencia artificial, porque claro, aplicaría a distintas velocidades y yo creo que esto es como Internet, o sea, al final tiene que haber una uniformidad en la legislación y en la aplicación de esta tecnología para que también podamos todos aprovechar las bondades que sí. tiene muchas y también abordar los retos de una manera mucho más uniforme, ¿no? Que ese es otro de los puntos que recoge ese informe, ¿no? Y el informe de la WIPO, que sugiere que haya una aplicación uniforme y una legislación uniforme en Sí, todo el mundo. de hecho abogan porque se lleve a cabo a nivel europeo, que yo creo que no tiende tanto a la liberalización como en los otros países en los que has comentado, se tiende a que haya una cierta estandarización de la normativa, como se ha hecho, por ejemplo, en protección de datos, con un reglamento de aplicación uniforme en toda la Unión Europea. Y eso, bueno, es lo que dice en el informe, que se debería tender hacia ese lado. Yo dudo si se le pueden poner puertas al campo. Yo creo que hay muchas cosas que se pueden regular y que son necesarias regular, como tú dices, pero creo que esto avanza tan rápido que bueno, va a ser difícil legislarlo de una forma muy concreta. Por ejemplo, el reglamento de inteligencia artificial, que fue un bombazo y bueno, Europa se adelantó un poco al resto del mundo, ¿no? Con ese reglamento de inteligencia artificial que entró en vigor a principios de este año. Bueno, al final era muy puntero, pero ha regulado aspectos muy básicos, estableciendo los sistemas de peligrosidad de los diferentes sistemas de inteligencia artificial y poniendo pues que cosas que hemos visto aplicadas en la práctica, pues que para el uso de la inteligencia artificial en redes sociales como en Instagram o en ChatGPT, pues que hay que poner expresamente que ese contenido se ha generado con inteligencia artificial, ¿no? Pero bueno, el panorama legislativo todavía le queda mucho por andar en este sentido. Pero fíjate, Miriam, coincido 100% contigo. Pero hay cosas curiosas. Hablamos muchísimo de derechos de autor y todos estos informes siempre se refieren a derechos de autor. Pero es que la legislación sobre diseño considera que es una infracción de diseño el uso del diseño. Por tanto, si una herramienta de inteligencia artificial toma un diseño y lo incorpora para generar nuevos diseños, probablemente ahí también podríamos tener potencialmente una infracción del diseño. Pero es que está el derecho de diseño registrado y está el derecho de diseño no registrado en la Unión Europea, Sí. que también el reglamento lo contempla, ¿no? Esta protección por 3 años desde la primera divulgación. Entonces, imagínate qué complejidad. O sea, tenemos derechos de autor, que no hace falta registrarlos para que existan, con su derecho de reproducción, pero ojo, también con el derecho de transformación,
que Sí. no es que tenga que hacer exactamente lo mismo para que pueda considerarse que hay una infracción. Luego están los derechos sobre el diseño, registrado o no registrado. Yo creo que Incluso, ahí, en estos dos, se puede dar el gran porcentaje de problema jurídico-técnico a resolver, ¿no? O sea, cómo se hace, cómo una herramienta puede discriminar ese opt-out y cómo los titulares de esos derechos que quieran hacerlos valer y excluirlos de la minería de datos y de que lo usen para generar, aunque sea otras cuestiones, otras obras, pues puedan decir, oye, lo mío no quiero que lo toques. ¿Cómo uniformamos esa solución? Yo ahí veo una complejidad técnica tremenda que probablemente se pueda solucionar y se solucione, pero hoy por hoy eso lo veo como un stopper total al desarrollo de las herramientas de inteligencia artificial al mismo nivel que los países que la están utilizando abiertamente, liberalizando. Y luego hay otros derechos que según sean pueden ser, bueno, más o menos conflictivos, ¿no? Por ejemplo, yo el tema de las marcas. El tema de las marcas no le veo tampoco mucho problema en el sentido de que sí que es cierto que las herramientas de inteligencia artificial se usan para generar marcas desde un punto de vista creativo, pero claro, al final el problema ahí estaría en el uso de esa solución que la herramienta de inteligencia artificial te da con fines comerciales en el tráfico comerciales. económico, que es, entonces, ¿eso cómo lo solucionamos? Pues hombre, al final que lo que te dé la agencia de comunicación o de creatividad o lo que te dé tu departamento interno, si la empresa quiere generar una nueva marca, pues hagas una búsqueda de anterioridades y Que te no des genere cuenta, confusión con otro signo y ya haz está. un análisis de si ese signo que tú pretendes utilizar infringe o no los derechos de un tercero. Y ojo, cuidado, también que la empresa que te provee de esos servicios sea transparente y te diga, oye, he utilizado inteligencia artificial para generar esto, porque también hay casos en los que se le dice, oye, hazme una marca parecida a esta. Y ya Sí. de entrada lo que te están dando es algo que puede infringir en una marca registrada a un tercero. Y claro, todo eso pues hay que cubrirlo, ¿no? Pero vamos, yo creo que más o menos se solventaría. El tema de las patentes tampoco le veo un gran riesgo. Sí que es verdad que cada vez hablamos más de la Software Implemented Invention, que en Sí. cierto modo casi todas, aunque se hable de software, incorporan de algún modo soluciones de inteligencia artificial y el machine learning y todas estas cosas para generar nuevas soluciones o hibridar partes físicas con partes blandas y demás. Yo que sé, prótesis médicas, millones de cosas, ¿no? Pero ahí le veo menos riesgo. Pero fundamentalmente yo lo centraría en el diseño y los derechos de autor, lo que es el gran freno El al diseño. núcleo, el núcleo duro, sí. Yo coincido totalmente contigo porque es verdad que las invenciones implementadas por programas de ordenador, por ahí hay una vía, bueno, una vía bastante asimilable que podría servir como solución. En las marcas, pues me viene a la cabeza, sin embargo, pero volveríamos a la problemática de lo que hemos dicho de los derechos de autor. Hubo un caso hace años, el de Kukusumushu, te Así, acordarás. sí, Estaba registrado como marca los dibujos. sí. Y cuando acabó fatal con la empresa, el creador de los dibujos se fue y entonces, claro, no le permitía la explotación de la marca. Que es un caso de, bueno, de derecho de autor tradicional en este caso, relacionado con un conflicto con un signo distintivo, ¿no? Pero bueno, si introdujésemos la inteligencia artificial por el medio, pues bueno, habría algunos casos que a lo mejor sí que necesitarían una respuesta específica, pero yo coincido contigo en que el núcleo duro está en derechos de autor y en diseño, que son dos derechos íntimamente ligados en cuanto a la originalidad y creatividad que supone la generación de esos inmateriales que pueden ser protegidos por propiedad intelectual. No sé si al margen de los derechos de propiedad intelectual crees que va a haber algún campo jurídico donde
nos pueda traer conflictos frecuentes la IA. Bueno, yo creo, se habla mucho del tema de los deepfakes, ¿no? Del Sí. derecho de imagen. Yo creo que es algo muy relacionado, íntimamente relacionado también con la propiedad intelectual normalmente, porque a veces los nombres de las personas también son marcas, ¿no? O los Sí. gestos, marcas gestuales. Pero bueno, al final, desde el punto de vista del derecho de imagen, el tema de los deepfakes es algo que está siendo muy controvertido, ¿no? Con el tema de las herramientas de inteligencia artificial. En Europa, pues tenemos normalmente una posición, una legislación mucho más proteccionista. En el caso de España, pues es una legislación muy ligada al derecho de la personalidad, es una ley orgánica, en nuestro caso ya del 82, que incluso los herederos pueden hasta defenderlo, y como sabes, pues está siendo un verdadero problema que no solamente afecta aquí, sino también en el lado de Estados Unidos. Y precisamente que antes te referías tú a la International Trade Association, a INTA, pues INTA ha sacado recientemente una resolución en fin, que ha compartido con el Senado, con la Cámara de Representantes en Estados Unidos y globalmente, ¿no? Aboga, ¿no? Porque haya creaciones de leyes específicas que puedan defender los derechos individuales frente a estas prácticas, ¿no? Y que haya unos mecanismos de eliminación de esas deepfakes bien balanceados, ¿no? Y yo creo que ahí hay una apuesta y un criterio bastante uniforme con muchas organizaciones de propiedad intelectual alrededor del globo. O sea, estamos muy alineados todos, yo creo. Bueno, un reto, yo creo que para el futuro en muchos aspectos. O sea, sí que es un cambio. Creo que estamos viviendo un cambio histórico a efectos tecnológicos. Y bueno, creo que los profesionales del futuro que se vayan a dedicar a esta rama de la industria, no diría del derecho, porque dentro de este ámbito caben muchos profesionales más allá del derecho, ingenieros, biólogos, matemáticos, bueno, casi un poco de todo. ¿Cómo crees que será la gestión de esos derechos de propiedad intelectual en el futuro y qué papel van a jugar esos futuros profesionales? ¿Van a cambiar la sociedad o...? Yo desde luego lo que sí sé es que no soy un experto de inteligencia artificial en sentido tecnológico, o sea, no tengo idea. Yo creo que la inteligencia artificial pues será como la electricidad, como Internet, es decir, ha invadido e invadirá más absolutamente toda nuestro modo de vivir y de estar en este mundo. Como el calzado modificó nuestra forma de caminar, pues esto va a ser algo así. Eso es lo que yo pienso como ciudadano del mundo, es decir, no como especialista en la parte tecnológica de inteligencia artificial. Y los profesionales, pues nos tendremos que adaptar a lo que venga. Yo creo que los profesionales, pues están los buenos que evolucionan con la realidad y los muy buenos que adelantan esa futura realidad, ¿no? Y bueno, esperemos que estemos entre estos segundos, ¿no? Este segundo grupo de categoría, entre los que seguro que también están tus alumnos y los alumnos de la UNIE. Y bueno, tendremos que estar muy atentos y tratar de adelantarnos. Como hemos dicho al principio, Miriam, yo creo que los derechos de IP van a tener que evolucionar, porque al final existen para incentivar y proteger la creatividad, y si esa creatividad cambia porque viene una inteligencia artificial que se va a integrar en nuestros procesos creativos, pues también deberían cambiar los derechos de propiedad intelectual. No lo sé.
yo me imagino que seguirán existiendo, tienen muchísimo sentido, por supuesto las marcas en términos de ordenación mercantil y de mercado, como hemos dicho, también con otras funciones, todas las funciones que tienen las marcas de aglutinar la reputación, de la función publicitaria, todas las clásicas que ya el profesor Novoa nos inspiraba y nos decía hace ya unos cuantos añitos. Todo eso yo creo que va a seguir existiendo, pero creo que tenemos que hacer una interpretación evolucionada del derecho de propiedad industrial e intelectual y tenemos que ser valientes y tenemos que ser osados y hacer que ese gap entre el hecho y el derecho sea lo más pequeño posible. Y con una tecnología que va tan rápido, pues desde luego también el derecho debería de ir muy rápido. Sí creo que en este campo van a cumplir un papel muy importante las directrices, las prácticas de los actores en el mundo digital. Es decir, de igual modo que las grandes plataformas, los grandes marketplaces, ¿no? Los Amazon, Alibaba, redes sociales, han adaptado sus prácticas para remover contenidos ilícitos online por propiedad intelectual, por afección a derechos de imagen, por todo esto, oye, protección de derechos fundamentales, y han adoptado soluciones que no están en leyes, están en prácticas que ellos hacen. Uno no va y formula una demanda ante un tribunal penal o civil para que le quiten un perfil en Insta. Lo que hace es denunciarlo en Insta y tal. Bueno, pues todas esas cosas. Yo creo en el campo de la inteligencia artificial y de las herramientas de inteligencia artificial va a funcionar muy bien. Y además lo que sí que tenemos que hacer nosotros como usuarios en este aborigen de desarrollo tecnológico que no entendemos o que nos cuesta seguir es leer bien, que tampoco lo hacemos, las condiciones de uso de la herramienta que vamos a utilizar. O sea, ¿qué pasa con los datos? ¿Qué pasa con las preguntas que ponemos ahí? Hay un modo privado, hay que pagar algo, merece la pena pagar. Lo gratis, informarse. o lo pagamos con dinero o lo pagamos con datos. O sea, gratis. ¿Eh? Bueno, pues yo creo que con esto hemos agotado el tiempo, cerramos, o sea, yo creo que los profesionales del futuro tienen un nicho de mercado importante para formarse y lanzarse, ser valientes, como tú dices. Y ahora por cerrar la sesión muy breve, tenemos un huequito para contestar algunas de las preguntas que nos pasan por el chat. Por ejemplo, Liliana nos pregunta que qué pueden hacer los profesionales hoy en día para proteger mejor los derechos de propiedad intelectual, especialmente con todos los desafíos que trae la era digital. O sea, bueno, esto es una cosa en la que trabajamos mucho en los despachos de abogados de propiedad intelectual, ¿no? E industrial. O sea, al final hacemos mucho compliance de contarles qué hay que hacer antes de que llegue el problema, ¿no? Iván, tú ahí que llevas muchos años de experiencia en el sector, que tenemos que... Coincido contigo, Miriam, 100%. Yo creo que el buen asesor o el buen profesional es preventivo más que reactivo, ¿no? Entonces, pues sí que es cierto que hay que ver cómo se producen los procesos creativos en la empresa o en la organización para la que estamos trabajando, qué soluciones creativas son las que aportan mayor valor a esa empresa y dónde coloca esa creatividad. Pues probablemente las soluciones en entornos digitales sean diferentes o sutilmente diferentes de si es una empresa que solo vende en un determinado territorio o de una determinada manera. O, oye, en la economía digital hay un impacto muy importante de lo artesanal y lo tradicional y probablemente la gente que está escuchando diga, bueno, que cómo es posible que nos hablen de proteger offline, pero es que están desarrollándose muchos negocios que el principal valor precisamente es ese, la desconexión, el vivir la experiencia, el mirarse a los ojos, y eso está teniendo un valor en auge ahora diferente, ¿no? Entonces,
nunca hay que dejar de preguntarse cuál es el verdadero valor de esa empresa y cómo lo podemos ayudar. Yo creo que la propiedad intelectual siempre va a ser una herramienta de competitividad fundamental para cualquiera que quiera ser diferente y cuidar su diferencia, pero habrá que estar a cada caso para ir valorando todo. Y desde luego hoy el entorno digital sí que nos obliga a tener una visión de qué es lo que está pasando en el mundo y cómo funciona la legislación en el mundo en los diferentes rincones. Por ejemplo, cuando estamos hablando de protección de diseño, pues aquí en Europa el registro de un diseño industrial puede ser una recomendación bastante evidente. Pero cuando la compañía está moviéndose por todo el mundo, pues a lo mejor el registro de diseño industrial pues resulta ser muy caro hacerlo en muchos territorios, máxime si hablamos de productos con una vida comercial muy corta. Pues probablemente tengamos que invitar al baile a los derechos de autor y ver cómo podemos compaginar derechos de autor con diseño industrial, porque en la mayoría de territorios rige el principio de acumulación de protección, como ocurre en Europa, y tratar de ver cómo podemos hacer bailar esos dos derechos juntos en servicio a la empresa, ¿no? Para que sea más eficiente. Entonces son cosas que hay que imaginarse y hay que De hacer que ocurran. hecho, Catherine nos preguntaba si había distinción entre las normas de propiedad, bueno, los derechos, la legislación que regulaba los derechos de propiedad intelectual e industrial en los diferentes países y, bueno, está relacionado con esto que estás diciendo. Cada país tiene su propia legislación y tenemos que tener en cuenta que son derechos territoriales. Cuando tenemos la protección de un derecho en un territorio, fuera de ese territorio no la tenemos. Entonces, esta prevención es esencial para saber cómo queremos proteger esos derechos y en qué territorios y con qué alcance nos interesa protegerlos. Eso es una estrategia a la que bueno, nos dedicamos los abogados dentro de este sector y otros profesionales que también colaboran, ingenieros y demás. Como decía antes, aquí caben muchísimas profesiones detrás de la propiedad intelectual e industrial. Y para terminar, porque ya nos quedamos sin tiempo, Alejandra pregunta que cuando hacen una copia de todo lo que hay en una página de Instagram y con esa información crean una web en Google, ¿a dónde hay que acudir? Que eso estaba un poco relacionado con lo que decías antes, Iván, que me parece, bueno, la moraleja de un poco de lo que nos vamos a llevar esta tarde. Hay que leer, ¿no? Y cuando aceptamos o copiamos contenido, pues probablemente en esa información de esa red social o en Google o donde sea, pues tendremos mecanismos de defensa si ese contenido está copiado y podremos acudir, en principio, la primera vía es al proveedor de ese servicio, ¿no? No sé qué piensas. Sí, sí, evidentemente ese es uno de los canales más habituales, pero también luego dependerá de qué contenido había en la página de Sí, Insta y qué protección hay sobre ese contenido, porque si lo que me han replicado pues son fotografías y demás, pues probablemente pueda actuar por derechos de autor y pueda tumbar esos contenidos en otra plataforma o que sí, otro proveedor esté proveyendo, si es una marca, si es una imagen de una persona. Entonces hay diferentes vías y en general las páginas web, bueno, pues si es una marca registrada o es conflicto con nombre de dominio, pues también podemos tener la solución de controversias típicas en sus diferentes variables, ¿no? Según el nombre de dominio, ¿no? La sí. terminación que sea. Pero bueno, que hay muchas vías. Al final es lo que decíamos antes acerca de el desarrollo de legislación secundaria que nos permite ágilmente solucionar estas cuestiones digitales sin tirarnos 4 años en un juzgado de lo penal o en un tribunal civil 2 años o lo que corresponda, ¿no? Sí, la resolución extrajudicial de conflictos, al fin y al cabo, ¿no? Que funciona fenomenal en algunos casos. Por Entonces ejemplo, yo los creo nombres que de el dominio. mercado y la sociedad está obligando y está empujando a que estos proveedores adopten ese tipo de soluciones con todas las garantías que tengan que incorporar y con sistemas de escucha y audiencia al interesado, ¿no? Pero al final son soluciones muy rápidas
y son las mejores, porque nosotros pensamos que nos copia una persona que está detrás de un ordenador y que nos hace la copia, pero muchas de esas copias son automatizadas. Por tanto, ante copias automatizadas necesitas soluciones automatizadas. Si estamos pensando en una gran marca, es que tiene miles de publicaciones semanales o diarias de fakes. Entonces necesita herramientas que pum, 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 vayan monitorizando y tumbando todo eso, ¿no? Entonces ahí tenemos diferentes soluciones según la casuística. Bueno, pues no nos queda tiempo para más. El tema, ya decíamos al principio, que daba para, bueno, da para una tesis doctoral, que es lo que siempre decimos los doctores, ¿no? Esto da para hacer una tesis doctoral. Nos quedamos sin tiempo, habrá más sesiones, más oportunidades. Bueno, tanto Iván como yo estamos en LinkedIn, redes sociales, podéis contactar con nosotros para lo que necesitéis. Agradecerte muchísimo, Iván, el esfuerzo que sé que has hecho por estar con nosotros esta tarde. Y bueno, dar las gracias en casa también una vez más por unirse a esta sesión. Esperamos que haya sido muy productiva y que haya dejado el gusanillo de la propiedad intelectual ahí en la mente y que eso sirva para seguir ahondando en este campo. Muchas gracias y hasta la próxima. Un placer. Gracias a vosotros.